Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás? En esta semana están de cumpleaños, mi querido Libra, ¿vale? Espero que lo pases muy bien, corazón, y no estés pensando constantemente. Deja de pensar, cariño, todo el día dando vueltas y vueltas y vueltas. Siempre lo mismo. Muy bien. Mi querido Libra, tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Antes de empezar, quiero saludar a Carmen Aisha Morrero, ¿vale? Si no me equivoco, a lo mejor le he escrito mal. A ver, Richard, por favor, no se preocupen, voy a ver. Yo diría que es así, ¿vale? A ver, Marrero, perdón, ¿ves? Lo he escrito mal, yo siento. Carmen Aisha Marrero, bendiciones, cariño, que cumplas muchos años y perdona mi error, pero es que lo he escrito rápido porque me estoy alistando para hacer las lecturas. Que cumplas muchos años más, cariño. Deseo de corazón que tengas mucha salud, sinceramente, ¿vale? Lo único que yo deseo para vosotros es salud, porque hombres hay por montones, mujeres hay por montones. El dinero se puede conseguir trabajando, pero si no hay salud, cariño, no hay nada. Muy bien, cariño. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón, muy bien. Siento, mi querido Libra, que muchos de vosotros es como que quisieran que una situación se adelante ya. Cuando yo te digo lo que es una situación que se adelante ya, a lo mejor quieres que esta persona te dé ya la respuesta. Puede ser que estás esperando, yo que sé, un contrato, una comunicación, o quieres hacer un viaje también, porque siento que muchos de ustedes quieren hacer lo que es un cambio en su vida. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. A lo mejor de repente, cariño, tienes un sueño, tienes una meta y estás un poco nervioso, nerviosa porque las cosas van lentas. Es normal, cariño. Paso a paso se llega a lo que es a Roma, corazón, ¿vale? Pero no te sientas mal, mi querido Libra, corazón. Simplemente que quieres que las cosas pasen ya. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo. Estoy utilizando el tarot vidente de luz, ¿vale? Fíjate en cada detalle de la carta porque aparte de ser una lectura, también es una enseñanza, cariño. Voy a sacar carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Libra. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Copas, corazón. Siento que tú estás esperando a alguien, cariño, o siento que a lo mejor de repente tú estás esperando una recompensa, un contacto, comunicación, pero algo que tú me dices, Richard, me va a hacer feliz. Siento esto. Y siento que posiblemente lo que yo te he dicho va lento. ¿Por qué? Si te das cuenta, mi querido Libra, aquí hay un personaje muy atractivo, también puede ser mujer, cariño, y está con un ramo de rosas. Aquí al costado hay un cuenco que está relacionado con los sentimientos. Aquí hay una pequeña carta. ¿Lo ves, Libra? ¿Lo ves, corazón? Y detrás hay un caballo blanco, corazón. Entonces, me dicen, muchos del signo Libra están esperando ese contacto, ese reconocimiento, esa comunicación que está relacionado para algunos de vosotros con los sentimientos y para otros, cariño, con documentos o trámites legales, porque tenemos el cuenco y tenemos una carta. Pero las cosas van lentas porque detrás hay un caballo, cariño. Si me hubiera salido detrás de este personaje una carroza, un carro, te diría las cosas se van a acelerar, pero el caballo va lento, cariño.
Va lento, ¿vale? Lento pero seguro, mi querido Libra. No te desesperes, estás un poco ansioso, ansiosa. Todo va a caer por su propio peso. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Me sale lo que es un Libra, tu signo, corazón, la suerte te acompaña, cariño. Me sale lo que es un Virgo. Me sale lo que es Sagitario o Acuario. Cierras con un Cáncer. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es iniciales, cariño. Vamos a ver. Iniciales, 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 mi querido Libra. Iniciales, cariño. Vamos a ver. No se pierdan los super chats. Son los jueves a las 10:30 de la noche, horario de España. Los viernes a las 5:30 de la tarde, horario de España. Y los domingos a las 8 de la noche, horario de España. La letra W o puede ser M, la letra T, la letra H, la letra P y la letra A, mi querido Libra. Muy bien, un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Libra. Cayó una carta, vamos a hacer caso, ¿vale? Dice, actúe ahora. Ha llegado el momento de que comprenda las razones de su indecisión actual. Puede que no se atreva a dar lo que es el paso por culpa de sus miedos y sus dudas. Esta es la señal que esperaba para mover ficha. Actúe ahora, mi querido Libra. Si en estos momentos tú, Libra, yo que sé, en tu cabecita tienes proyectos, tienes sueños, quieres ponerte en contacto con una persona, quieres de repente, yo que sé, decir a una persona tus sentimientos, lo que tú tengas en tu mente, porque hay algo que está dando vuelta, vuelta y vuelta. Ya lo he sentido al principio de la lectura, cariño. Me dicen, tienes que atreverte ya, mi querido Libra. No aplaces las cosas para mañana. Aprovecha tu presente. Aprovecha este tiempo, corazón, ¿vale? De esta manera, Libra, todo va a ser propicio para que las cosas vayan bien. No tengas miedo, no tengas dudas. ¿Sabes cuál es tu defecto, Libra? Y tú sabes que yo te quiero mucho, que tú te lo piensas mucho las cosas, cariño. Demasiado, corazón. O quieres llegar a una perfección, o simplemente te lo piensas todo, cariño, ¿vale? Vamos a ver. A ver, mi querido Libra, ¿por qué me sale la carta del Caballero de Copas? Que también puede ser que va a llegar una persona nueva en tu vida, o tú de repente estás ilusionado, ilusionada, o un compromiso también. ¿Por qué no? Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Por qué me sale la carta del Caballero de Copas? ¿Por qué, cariño? ¿Por qué? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos, Libra. Siento como que tú tienes mucha química con una persona. Es como que inclusive me dice Richard, a veces siento que nosotros dos somos almas gemelas, llamas gemelas. Te sientes muy bien con esta persona, pero es como que tampoco veo una seguridad, una estabilidad. Es como que o tú estás probando qué pasa o esta persona está probando qué pasa. ¿Por qué te digo esto? Porque si te das cuenta, aquí hay dos personajes que están danzando, que están bailando. Pero aquí al fondo hay una carpa, cariño, que representa lo que es a un circo. Aunque tú tienes mucha química con esta persona, no terminan posiblemente de concretar algo. Siempre están como cambiando. A lo mejor los sentimientos, los pensamientos, siempre como que está de paso. Puede ser que para muchos de vosotros, Libra, hay una persona que aparece, se pone en contacto contigo, tú tienes mucha buena química con esta persona, pero pasa algo que le frena. Pasa algo. Puede ser tu timidez, puede ser la timidez de esta persona, pero tú lo llevas en tu mente, en tu recuerdo, etcétera, etcétera, corazón. Pero todavía las cosas no son concretas, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. Y la carta del 9 de espadas. Y esta situación, cariño, te tiene nervioso o nerviosa. El otro mensaje que te puedo decir, Libra, puede ser que para muchos de vosotros, tú llévalo a tu terreno, ¿vale, Libra? Llévalo a tu terreno. Puede ser que para muchos de ustedes le dicen, Libra, de aquí a una semana
vas a obtener esa respuesta. De aquí a una semana te voy a devolver ese dinero. De aquí a una semana vamos a firmar ese contrato, etcétera, etcétera, ¿vale? O de aquí a una semana te voy a decir que te amo o no te amo. Pero lamentablemente, cariño, es como que las cosas se alargan y tu corazón estás ilusionado, ilusionada por esta situación. Aquí veo lo que es una ilusión, pero luego, cariño, como que te sabe mal todo. ¿Ves? Cómo te levantas a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, te pones un poco nervioso, nerviosa, posiblemente esperando ese contacto, esa comunicación. ¿Qué va a ser de esa respuesta? Y al final, corazón, terminas mal tú. ¿Por qué? Porque te atacas de los nervios. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas. En pocas palabras, cariño, te dejan como novia de pueblo, te ilusionan, corazón. O tú te ilusionas y luego pues te da lo que es el bajón, Libra. La carta del Rey de Espadas me dice, hay una persona que piensa mucho en ti, pero lamentablemente actúa de una forma fría, cariño. O simplemente esta persona es muy práctica, pero es verdad que esta persona piensa en ti. ¿Por qué te digo que piensa en ti? Porque a pesar que el ambiente es como si estuviera nevando, parece que estuviera lo que es en la Antártida, cariño, este personaje está viendo lo que es en el suelo. Entonces, y tenemos aquí lo que es una espada, cariño. Este personaje te piensa. Y muchas veces, corazón, también lo pasa mal. Pero es cierto que es un poco calculador, porque aquí veo lo que es un lobo blanco. Es esto, ¿vale? Una persona que también puede ser un poco mental. Se han topado, cariño, yo qué sé, el hambre y la necesidad. A ver. La carta también del paje de bastos. La carta del caballero o la reina de bastos. Yo lo que siento, cariño, si tú me dices, Richard, pero a pesar que se porta frío, indiferente conmigo, ¿siente algo por mí? Sí siente algo por ti, cariño, porque esta carta nos habla de pasión, de deseo, simplemente que a lo mejor está esperando que tú des el primer paso, a lo mejor de repente está esperando que tú lo llames, que te pongas en contacto, porque este personaje es muy frío, cariño. O de repente este personaje ya te ha dicho lo que siente y tú de repente pues no dices nada también, corazón, porque está esperando que tú des el primer paso. Te quiere, ¿vale? Te quiere. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver para solteros y solteras. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude para solteros y solteras. Solteros y solteras, solteros y solteras. Vamos a ver, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Libra, solamente lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos, la carta del 3 de bastos y cierras con la carta del 4 de bastos. Solteros y solteras, corazón, es como que me dice Richard, siempre estoy esperando al hombre de mi vida o a la mujer de mi vida, y nunca llega. Ya estás un poco cansadito, cansadita, estresado, estresada. Sientes posiblemente que te vas a quedar solterona o solterón. Cariño, te quedarás solterón o solterona porque quieres, con lo guapo y guapa que eres tú, cariño. Porque mira, aquí hay una presión, Libra. Está cargando 10 bastos. Estás como un poco asustado, asustada, porque me dice Richard, no me llega hombre. No me llega un hombre, Richard. No me llega una mujer, Richard. ¿Qué está pasando? ¿Acaso soy feo? ¿Acaso soy fea? No, corazón. Tú eres guapísimo, tú eres guapísima. Simplemente que puede ser la ansiedad, tiempo al tiempo. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos y la carta del 3 de bastos. Para muchos de vosotros también, mi querido Libra, posiblemente o el amor está en la distancia. ¿Qué te quiero decir con esto? Puede ser que tú has nacido en el lugar equivocado, cariño, ¿vale? Tienes que buscar nuevos lares o tú extrañas a una persona que está en la distancia. Corazón, solteros y solteras, mi querido Libra. Muy bien, cariño. Vale, hay música, ¿vale? ¿Tú has escuchado, corazón, la música de Paloma San Basilio? Y ahora no
la fiesta terminó. Ya no hay más niebla entre tú y yo. ¿Para qué echar más leña a arder si el fuego se ha apagado ya? Dímelo, ay por Dios, es de Paloma San Basilio, la fiesta se terminó. No insistas más, la fiesta terminó. Tú y yo, no somos tú y yo. ¿De qué sirve amarnos sin amor? ¿Por qué seguir mintiéndonos? Dímelo. Dímelo. Ay, por Dios, me encanta. Búscalo en YouTube, corazón. Te va a encantar porque encima suelta el pañuelo. La fiesta terminó. Me encanta. Las características, que se me va el tiempo. Ya está haciendo calor en Barcelona otra vez. Por Dios. Richa, no están en otoño. No, cariño. Estamos otra vez con ola de calor. A ver, corazón. Vamos a ver. Libra, Libra, Libra. ¿Qué me dicen? Para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente también estás lidiando con una persona de elemento aire o simplemente hay una persona, cariño, que está pendiente de tus movimientos. Muchos de ellos o de ellas le encantan las motos, cariño. Es una persona que puede ser moreno, morena, trigueño o trigueña, pero siento que a veces de repente te llama por teléfono con número oculto o de repente tú lo tienes agregado en tus redes sociales, cariño, con un perfil falso porque no da la cara, ¿ves? No da la cara, Libra. Me dicen, la carta del 6 de bastos. Por otra parte, cariño, te gusta una persona que puede ser de elemento fuego o cualquier otro elemento, pero siento que este personaje, cariño, es como que mueve masas. A lo mejor de repente es una persona famosa, a lo mejor de repente es una persona que le gusta lo que es el mundo del espectáculo o su trabajo está relacionado con el mundo de la noche, restaurantes, bares, discotecas, etcétera, etcétera. Con textura normal, cabello largo alguno de ellos, castaño o negro, mi querido Libra. Vamos a sacar más. Me dicen, la carta del 4 de copas, Libra. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona que puede ser de elemento agua. A esta persona, cariño, lo conoces desde hace mucho tiempo, inclusive diría yo, de tu juventud, de tu infancia, tu niñez. Puede ser que esta persona venga de un pueblo o vosotros de repente vienen de un pueblo también. Esta persona, cariño, a pesar que conoce muchas personas o tiene muchos compromisos, pero está separado, separada o está en compromiso, siempre te recuerda, mi querido Libra. Puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, o su trabajo está relacionado con el campo, la agronomía, la agricultura, etcétera, etcétera. La carta del 7 de bastos. Últimamente, mi querido Libra, sientes una conexión muy importante con una persona que puede estar lo que es en la distancia o de repente hay comunicación cero. Tú, con él o con ella, se sueñan, Libra, se sueñan. Richa, ¿por qué lo sueño? Porque también te está pensando, corazón. Esta persona puede ser delgado, delgada, cabello largo o corto, piel blanca o piel trigueña. Es una persona muy espiritual, mi querido Libra. Espero que te guste esta lectura, corazón. Ya sabes, toma esa decisión, da ese gran paso, cariño, tienes que adelantar cosas. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo y suscríbete y comenta.